Antes de empezar, si eres madridista y quieres seguir de cerca todas las novedades relacionadas con el futuro del Real Madrid, deja un buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y ahora sí, vamos directamente al tema porque hay un nombre que puede estar pasando demasiado desapercibido mientras el mercado se llena de rumores, cifras desorbitadas y operaciones cada vez más complicadas. Alex Scott. El Real Madrid lleva tiempo buscando la manera de renovar su centro del campo, y es lógico. Durante años, el equipo tuvo una generación prácticamente irrepetible, con Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro como protagonistas de una de las mejores etapas de la historia reciente del club. Pero ese ciclo terminó. Pretender encontrar a otro Toni Kroos o a otro Luka Modric sería equivocarse desde el principio. El Madrid necesita construir algo diferente. Y precisamente por eso Alex Scott puede convertirse en una alternativa especialmente interesante. Con apenas 22 años, el centrocampista inglés reúne varias características que podrían encajar muy bien en un proyecto dirigido por José Mourinho. No se trata de decir que Scott sea mejor que Rodri, porque actualmente no lo es. Tampoco de afirmar que Adam Wharton o cualquier otro objetivo carezca de calidad. La cuestión es diferente. ¿Qué futbolista puede ofrecer al Real Madrid la combinación más equilibrada entre presente, futuro, características, adaptación y coste? Ahí es donde Scott comienza a ganar fuerza, porque mientras algunos nombres pueden convertirse en operaciones millonarias, el Real Madrid debería preguntarse si realmente necesita gastar una fortuna para conseguir una pieza que cumpla exactamente la función que está buscando. Rodri sería una incorporación espectacular. Su experiencia, inteligencia táctica y capacidad para controlar el ritmo de un partido están fuera de discusión. El problema es que una operación de ese nivel dependería de muchos factores y el Manchester City no tendría ninguna razón para facilitar su salida. Adam Wharton también es un jugador muy atractivo. Tiene talento, personalidad y un enorme margen de crecimiento. Pero si las exigencias económicas del Crystal Palace empiezan a acercarse a los 100 millones de euros, el Madrid tendría que analizar con muchísimo cuidado si esa inversión es la mejor manera de utilizar sus recursos. Y existe otra posibilidad completamente diferente, un centrocampista con experiencia y jerarquía, pero también con una edad más avanzada. Por eso Scott resulta tan interesante. No llega con la obligación de ser una copia de nadie. Su valor está precisamente en lo que puede aportar por sí mismo. Scott es un centrocampista dinámico. Puede participar en la construcción desde atrás, avanzar con el balón, superar líneas de presión y aparecer en posiciones más adelantadas. No es el típico jugador que permanece clavado en una zona esperando recibir. Se mueve, ofrece líneas de pase y tiene capacidad para conectar diferentes sectores del campo. Y eso puede ser especialmente importante para Bellingham, porque Jude Bellingham tiene una característica que, paradójicamente, puede convertirse en un problema para el propio Real Madrid. Sabe hacer prácticamente de todo. Puede recuperar, puede conducir, puede organizar, puede presionar, puede llegar al área, puede marcar goles, puede jugar más retrasado y también aparecer cerca del delantero, pero que pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo todo. Si Bellingham tiene que bajar constantemente para iniciar las jugadas, ayudar a los centrales, transportar el balón, presionar y después llegar al área rival, el equipo termina desperdiciando una parte de su enorme potencial ofensivo. El Madrid debería intentar colocar a Jude en aquellas zonas donde realmente puede marcar diferencias. Imaginen a Bellingham recibiendo cerca del área rival, atacando el espacio desde segunda línea y entrando al área con libertad. Para conseguirlo, alguien tiene que asumir parte del trabajo que actualmente puede recaer sobre él. Y ahí aparece Alex Scott. Scott puede recibir en zonas más retrasadas, girarse cuando encuentra espacio y conducir hacia adelante. Puede ofrecer una alternativa durante la salida de balón y, al mismo tiempo, tener presencia cuando el equipo necesita progresar. Eso significa que su posible llegada no debería analizarse únicamente desde la pregunta de cuánto mejoraría a Scott al Real Madrid. Hay una pregunta mucho más importante.
¿Cuánto podría mejorar Scott a los futbolistas que ya están en el equipo? Esa es la diferencia entre fichar por nombre y fichar por necesidad. El Real Madrid no necesita acumular estrellas simplemente porque estén disponibles. Necesita construir una plantilla equilibrada, con jugadores capaces de complementarse, y Scott podría encajar precisamente en ese concepto. Además, hay un detalle que no se puede ignorar. Tiene 22 años. No estamos hablando de un futbolista de 18 años que todavía necesita varios años para adaptarse al fútbol profesional. Scott ya conoce la exigencia de la Premier League, ya ha tenido que jugar bajo presión, enfrentarse a partidos de enorme intensidad y tomar decisiones con muy poco tiempo. Eso no garantiza que su adaptación al Real Madrid sea inmediata. La camiseta blanca pesa de una manera diferente. En el Santiago Bernabéu, un buen partido no es suficiente durante mucho tiempo. La exigencia es permanente. Un jugador puede tener una gran actuación el domingo y el miércoles estar obligado a demostrar nuevamente su nivel en la Champions. Ese salto mental existe y sería uno de los principales desafíos para Scott. Pero también es precisamente por su edad que la operación podría tener sentido. José Mourinho tendría delante a un jugador que todavía puede evolucionar muchísimo. No sería necesario exigirle que llegue como el centrocampista definitivo que solucionará todos los problemas del equipo. Podría llegar como una pieza importante, competir por minutos, aprender y aumentar progresivamente su responsabilidad. Y eso abre muchas posibilidades tácticas. En determinados partidos, Scott podría jugar más cerca de la base de la jugada para ayudar a controlar la salida. En otros, podría actuar como interior y aprovechar su movilidad para aparecer más arriba. Cuando el rival presione muy alto, su capacidad para conducir y superar líneas podría ser especialmente útil, y frente a equipos que se replieguen, su movilidad podría ayudar a generar nuevas líneas de pase y evitar que el centro del campo se vuelva demasiado previsible. Ese tipo de versatilidad tiene un valor enorme durante una temporada, porque el Real Madrid no juega todos los partidos de la misma manera. Hay encuentros en los que necesitas dominar la posesión, otros en los que necesitas correr. Algunos exigen presión alta, otros requieren paciencia. En la Champions, además, cualquier pequeño detalle puede cambiar completamente el desarrollo de un partido. Por eso, un centrocampista, capaz de desempeñar diferentes funciones, puede terminar siendo más útil que un jugador espectacular, pero limitado a un único escenario. Y aquí aparece otro punto fundamental, el precio. No tendría sentido afirmar que Bournemouth aceptaría vender a Alex Scott por una cantidad determinada si no existe una cifra confirmada. El club sabe perfectamente el valor de su futbolista y, además, Scott tiene contrato. Por eso la primera pregunta que debería hacerse el Real Madrid es mucho más sencilla. ¿Cuánto cuesta realmente? Si la respuesta coloca a Scott en una zona razonable del mercado, entonces la operación empieza a tener muchísimo sentido, porque si para conseguir otros objetivos, el Madrid tiene que entrar en negociaciones que pueden acercarse a los 100 millones de euros, la dirección deportiva debe analizar si existe una alternativa capaz de solucionar una necesidad similar, sin obligar al club a realizar una inversión desproporcionada. Y esto no significa buscar al jugador barato, significa buscar al jugador correcto. Un futbolista joven, con experiencia en una de las competiciones más exigentes del mundo, con capacidad para jugar en diferentes zonas del centro del campo y todavía con margen para mejorar, puede representar una inversión mucho más estratégica que pagar una cifra enorme únicamente por el prestigio de un nombre. Eso es lo que hace que Alex Scott merezca atención, no porque sea el mejor centrocampista del planeta, no porque pueda reemplazar a Toni Kroos, y tampoco porque vaya a llegar al Madrid y solucionar todos los problemas automáticamente. La razón es mucho más sencilla. Puede ofrecer características que el nuevo centro del campo necesita. El Real Madrid ya tiene jugadores con enorme capacidad física, talento y llegada. Lo que debe hacer ahora es conseguir que todas esas cualidades funcionen juntas. Y si Scott puede ayudar a liberar a Bellingham, aportar movilidad, facilitar la salida de balón y mantener intensidad durante los partidos, entonces su posible fichaje adquiere una dimensión mucho mayor. Ya no hablamos simplemente de incorporar a Alex Scott.
Hablamos de construir una estructura en la que Bellingham pueda ser más peligroso, en la que los demás centrocampistas tengan funciones más claras y en la que el equipo tenga diferentes soluciones dependiendo del rival. Y quizá esa sea precisamente la clase de operación que el Real Madrid debería buscar, no el fichaje que genera más titulares, el fichaje que hace que el equipo funcione mejor, porque después de la época de Kroos, Modric y Casemiro, el error sería intentar fabricar una copia de aquella medular. El próximo gran centro del campo del Real Madrid tendrá que ser diferente, y Alex Scott podría formar parte de esa nueva historia. Pero antes de convertirlo en una apuesta definitiva, todavía hay varias cuestiones que deben analizarse. Su verdadera posición dentro del sistema, cómo podría utilizarlo Mourinho junto a Bellingham y qué tendría que cambiar en el centro del campo para que Scott pudiera mostrar todo su potencial. Y precisamente ahí está la parte más interesante de esta posible operación, porque fichar a Alex Scott no tendría sentido si el Real Madrid simplemente lo incorpora para colocarlo en el mismo lugar que otro centrocampista y esperar que haga exactamente lo mismo. La verdadera ventaja estaría en utilizar sus características para construir un centro del campo más flexible y, sobre todo, para darle a Jude Bellingham una libertad mucho mayor. Bellingham no necesita estar permanentemente cerca de los centrales para demostrar que sabe jugar al fútbol. Su verdadero impacto aparece cuando puede avanzar, recibir entre líneas, atacar espacios y llegar al área rival. Cuando está cerca de la portería, se convierte en una amenaza constante. Por eso, cuanto más trabajo pueda asumir Scott en las zonas de construcción, más posibilidades tendrá Bellingham de aparecer donde realmente puede hacer daño. Y esto también puede beneficiar al resto del equipo. Un centrocampista como Scott puede convertirse en ese enlace que permite que la pelota avance desde la defensa hacia los jugadores ofensivos sin obligar a Bellingham a retroceder constantemente. Puede ofrecerse cuando el rival presiona, transportar el balón cuando encuentra espacio y acelerar la jugada cuando existe una oportunidad. Además, su movilidad puede ser especialmente útil cuando el Madrid pierde la pelota. El fútbol moderno exige que los centrocampistas no solamente sepan jugar con balón, también deben reaccionar inmediatamente después de perderlo. Hay que cerrar espacios, presionar, recuperar posiciones y evitar que el rival pueda lanzar una transición peligrosa. Scott tiene piernas para participar en ese trabajo, y para José Mourinho, ese aspecto puede ser fundamental. Mourinho siempre ha valorado a los jugadores capaces de interpretar diferentes momentos del partido. No se trata solamente de tener talento, también hay que entender cuándo acelerar, cuándo proteger una ventaja, cuándo presionar y cuándo mantener la posición. Scott todavía tiene mucho que aprender, pero precisamente por eso puede ser un proyecto interesante. No sería necesario exigirle que llegue al Bernabéu como una superestrella consolidada. El objetivo sería incorporarlo antes de que alcance su máximo nivel y ayudarlo a crecer dentro de un equipo que compite por todos los títulos. Eso también explica por qué su edad es tan importante. Con 22 años, Scott todavía puede desarrollar aspectos de su juego. Puede mejorar su lectura táctica, ganar experiencia en partidos de máxima presión y adaptarse a diferentes responsabilidades. Y si consigue hacerlo en el Real Madrid, el club podría tener durante muchos años a un centrocampista capaz de formar parte de una nueva generación. Pero hay que ser realistas. El hecho de que Scott tenga características interesantes no significa que automáticamente vaya a triunfar en Madrid. La Premier League y el Real Madrid representan desafíos diferentes. En Inglaterra existe una intensidad enorme, mucho contacto físico y un ritmo muy alto. En Madrid, además de todo eso, existe una presión histórica que puede cambiar la percepción de un jugador en cuestión de semanas. Por eso la dirección deportiva tendría que estudiar su personalidad, su capacidad para soportar la presión y, por supuesto, su voluntad de asumir el desafío. También habría que valorar cuánto pediría Bournemouth. Porque una cosa es que Scott pueda ser una alternativa inteligente y otra muy diferente es pagar por él una cantidad que elimine precisamente la ventaja económica que hace atractiva la operación.
Si el precio se dispara hasta convertirse en una cifra desproporcionada, entonces el análisis cambia. El Madrid tendría que volver a mirar el mercado. Pero si existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo razonable, Scott puede convertirse en uno de esos fichajes que con el tiempo terminan pareciendo mucho más importantes de lo que indicaban los titulares del día de su presentación. Y eso ya lo hemos visto muchas veces en el fútbol. Los grandes proyectos no se construyen únicamente con el fichaje más caro. Se construyen encontrando las piezas que encajan. Por eso también sería un error comparar directamente a Scott con Rodri. Rodri representa otro tipo de futbolista. Tiene una experiencia superior, una jerarquía consolidada y una capacidad extraordinaria para controlar los partidos desde una posición más retrasada. Si el Real Madrid pudiera ficharlo en condiciones ideales, sería una incorporación de primer nivel. Pero la pregunta no debería ser simplemente quién es mejor. La pregunta debería ser qué necesita el equipo y cuánto está dispuesto a invertir para conseguirlo. Y si la operación por Rodri se convierte en una batalla económica y deportiva demasiado complicada, Scott puede representar una vía completamente diferente. Lo mismo ocurre con Adam Wharton. Wharton tiene talento y potencial para convertirse en un centrocampista de enorme nivel, pero si su precio se aproxima a los 100 millones de euros, el Madrid tiene que preguntarse si realmente esa inversión es imprescindible, porque un presupuesto de 100 millones no desaparece después de un solo fichaje. Son recursos que podrían utilizarse también para reforzar otras zonas de la plantilla. Y aquí aparece una de las grandes virtudes de una operación como la de Scott: la posibilidad de mantener cierto equilibrio financiero y deportivo. Un club como el Real Madrid necesita pensar a largo plazo. No basta con ganar un mercado de fichajes. Hay que construir una plantilla capaz de competir durante muchos años. Y Scott, por su edad, podría formar parte de ese proceso. Imaginemos por un momento un centro del campo en el que Bellingham tenga libertad para llegar al área, mientras Scott participa en la circulación, ayuda a superar la presión y conecta las diferentes líneas. No estaríamos intentando reproducir exactamente lo que hacían Kroos y Modric. Estaríamos creando otra fórmula, una fórmula basada en intensidad, movilidad, potencia y capacidad para atacar espacios. Ese cambio es importante, porque el Real Madrid de la próxima generación no tiene por qué jugar igual que el Real Madrid que conquistó títulos con Kroos, Modric y Casemiro. Cada generación necesita encontrar su propia identidad, y Bellingham puede ser uno de los grandes referentes de esa nueva etapa. Pero incluso los mejores jugadores necesitan compañeros que complementen sus características. Por eso Scott puede ser interesante. No tendría que convertirse en el protagonista absoluto. Su importancia podría estar precisamente en hacer que los protagonistas sean todavía mejores. Un centrocampista que recupera, progresa, se mueve y conecta puede tener una influencia enorme aunque no marque 20 goles por temporada. Y ese tipo de jugador muchas veces se aprecia todavía más cuando falta. Cuando un equipo pierde la pelota y nadie ofrece una salida. Cuando un mediapunta tiene que bajar 30 metros para recibir. Cuando un interior queda aislado. Cuando los centrales no encuentran una línea de pase. Cuando el equipo pierde el control de un partido porque el centro del campo no consigue conectar defensa y ataque. Ahí es donde una pieza como Scott puede adquirir verdadero valor. Por supuesto, también necesitaría competir por su puesto. El Real Madrid no puede prometer titularidades simplemente por fichar a un jugador joven. Tendría que ganarse los minutos, tendría que adaptarse, tendría que demostrar que puede soportar el nivel de exigencia, y eso es positivo. Un equipo de este nivel necesita competencia interna. La llegada de Scott no debería significar que Bellingham tenga menos responsabilidad ni que otros centrocampistas desaparezcan. Al contrario, debería permitir que cada jugador tenga una función más definida, y cuanto más clara sea la estructura, más fácil será que el equipo funcione. Por eso, si Florentino Pérez está estudiando alternativas para reforzar el centro del campo, creo que Alex Scott
merece estar entre los nombres analizados, no como una obligación, no como una operación que haya que cerrar a cualquier precio, sino como una posibilidad que merece ser estudiada seriamente. Primero hay que conocer las condiciones económicas. Después, comprobar si el jugador está dispuesto a dar el salto. También hay que analizar cómo encajaría en el sistema de José Mourinho y qué papel tendría dentro de la plantilla. Si todos esos elementos encajan, entonces sí tendría sentido avanzar, porque el objetivo no debería ser fichar a Alex Scott solamente porque su nombre suene bien. El objetivo debería ser conseguir que su llegada tenga una consecuencia positiva en todo el equipo. Y ahí está, probablemente, el argumento más fuerte de todos. Un gran fichaje no siempre es aquel que individualmente parece más espectacular. A veces es el jugador que permite que otros 5 rindan mejor. Si Scott consigue liberar a Bellingham, mejorar la circulación, aportar energía, ayudar en la presión y darle al equipo una alternativa más para progresar con balón, su influencia podría superar ampliamente sus propias estadísticas. Y eso es exactamente lo que debería buscar el Real Madrid. Soluciones. No coleccionar nombres. Porque si la alternativa es pagar una cifra gigantesca por un futbolista únicamente porque es el objetivo de moda, quizás sea mejor detenerse y analizar el mercado con calma. Rodri sería extraordinario. Adam Wharton tiene un futuro enorme. Otros centrocampistas pueden ofrecer experiencia y calidad, pero Alex Scott presenta una combinación que resulta especialmente atractiva: juventud, experiencia en la Premier League, movilidad, capacidad física, técnica, margen de crecimiento y la posibilidad de desempeñar diferentes funciones. No sabemos si terminará vistiendo de blanco. No sería responsable afirmar que el fichaje está cerrado o que existe un acuerdo cuando no hay confirmación de eso. Pero sí podemos decir algo. Es un perfil que tiene argumentos suficientes para estar en el radar del Real Madrid. Y si las condiciones económicas son razonables, la operación merece ser considerada. Porque quizá el próximo gran centro del campo del Real Madrid no necesite encontrar otro Toni Kroos. Quizá necesite encontrar algo completamente diferente. Un centro del campo capaz de correr, presionar, conducir, romper líneas y darle libertad a Bellingham para atacar. Y dentro de esa idea, Alex Scott puede tener mucho sentido. Ahora la decisión está en manos de Florentino Pérez y de la dirección deportiva. El mercado puede cambiar rápidamente, los precios pueden subir y otros clubes pueden entrar en la pelea. Por eso, si realmente existe interés, estudiar las condiciones cuanto antes podría ser mucho más inteligente que esperar hasta que el precio se dispare. Porque en el fútbol, pagar 100 millones por un jugador no garantiza que hayas hecho una gran operación. Y gastar menos tampoco garantiza haber acertado. Lo que determina el valor de un fichaje es lo que ese jugador consigue aportar al equipo. Y si Alex Scott puede convertirse en la pieza que ayude a construir una nueva medular alrededor de Jude Bellingham, entonces quizá estemos ante una alternativa mucho más interesante de lo que parece. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Si tuvieran que elegir entre apostar por Alex Scott, hacer un esfuerzo enorme por Rodri o invertir una cantidad cercana a los 100 millones en Adam Wharton, ¿con quién se quedarían? Déjenlo en los comentarios porque aquí seguramente tendremos opiniones muy diferentes. Y si disfrutaron del análisis, dejen un like, suscríbanse y activen las notificaciones para seguir todas las novedades del Real Madrid. Porque después de una era histórica con Toni Kroos y Luka Modric, el próximo centro del campo no tiene que ser una copia del pasado. Tiene que ser el comienzo de algo nuevo. Y quizá Alex Scott pueda ser una de esas piezas. ¡Hala Madrid!